la delincuencia se está yendo a las zonas adyacentes. Y justamente para hablar, oye, ¿por qué en el estado de emergencia hay más muertos de cuando no había estado de emergencia? ¿Había plan? ¿No había plan? Estoy en este momento con don Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional del Perú. Don Eduardo, ¿cómo está? Buenos días. Qué gusto de tenerlo. El gusto es mío y sobre todo tratar un tema tan importante al cumplirse el mes, digamos, de esa declaratoria de emergencia. Como tú bien dices, se supone de que había un promedio de 9 muertes mensuales. Ahora, como hemos visto, pues no solamente son, ¿qué te digo?, en estado de emergencia, muertes simplemente de ciudadanos que se resistieron a un aspecto delincuencial, sino hemos visto que el teniente alcalde de San Juan del Lurigancho, que es un contador, oiga, lo han privado de la vida. Entonces, acá la situación es simple. Se tomó la acción, digamos, de declarar el estado de emergencia porque en San Juan del Lurigancho se detonaron, hay que recordar, 2 artefactos explosivos por aspecto de extorsión. Eso conllevó inclusive que la misma presidenta que estaba con autorización de Estados Unidos, tú recordarás, en Estados Unidos vía virtual, en Consejo de Ministros se declara este estado de emergencia, pero sin ninguna planificación. Es más, este decreto supremo 015 indica que el control del orden interno lo asume la policía, pero es la Comandancia General de la Policía la que iba a designar los lugares donde iba a haber presencia militar, recordarás tú. Pero sin embargo hemos visto que si el estado de emergencia, que te digo, dura 60 días, el estado de emergencia son las 24 horas, ojo, pero acá lo que hemos observado es que únicamente se notaba presencia en operativos de control de identidad entre las 9 de la noche y 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque entre 00 horas y las 4 no debía haber ningún espectáculo con concentración de masas. Pero desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche, como estamos viendo, no tenemos personal ni policial ni militar. Y para mí esto es efectivamente una medida que se tomó sin haberla analizado. Pero general, cuando usted dice no tenemos personal, yo como civil, digo, ¿cómo no van a tener personal si durante las marchas hemos visto contingentes de miles de policías desfilando por el centro de Lima? ¿Se acuerda? Entonces, cuando la presidenta o de pronto el comando conjunto sacó cantidad de policías desfilando cuando se anunciaban las marchas, la segunda o la tercera toma de Lima, yo imaginé que cuando se iba a dar este estado de emergencia, todos esos contingentes así desfilando, tanto de militares y policías, iban a ir desfilando a San Juan del Lurigancho. Ahí se veía pues de que había cantidad de personal. ¿O por qué de pronto se actúa así ante los manifestantes y no se actúa con la misma ferocidad, con la misma, de pronto, de esa manera con tanta imposición contra los delincuentes? Se ha tomado solamente al inicio 2 distritos de Lima, San Juan del Lurigancho y San Martín de Porres y Sullana, ¿cierto? Después se ha agregado ahora al Lince y se ha agregado el centro histórico, o sea, cercado de Lima. Pero como vemos, ustedes han estado ahí en las exposiciones del comandante general, ministro del Interior, alcalde de San Juan del Lurigancho. Solo en San Juan del Lurigancho, que tenía para 9 comisarías, ojo, solo 700 efectivos, se había aumentado a 1.800 efectivos de policía, vehículos patrulleros y camionetas que han sido, que te digo, asignadas de Sur 1, o sea, de San Borja, de Miraflores. Pero lo interesante es que no han estado pues las 24 horas, sino como vemos, se escogían 3 cuadras de una vía pública, transitada lógicamente para control de identidad, control, que te digo, de documentos. Pero ¿por qué solo 1.800? Y por ejemplo, ante la llegada de la toma de Lima, que se iba a dar el 18 de enero, se ha desplegado 9.000 efectivos.
En el centro de Lima, o sea, solo en el centro de Lima 9.000 efectivos, como para San Juan del Lurigancho 1.800, o sea, ni siquiera 1.800 solo para San Juan del Lurigancho, divididos entre San Juan del Lurigancho, Lince, San Martín de Porres, el Cercado de Lima, estamos hablando de ¿cuánto? De 600 para cada uno. Nada, ni siquiera 600. Quiero que me comprendas. 450. Cuando están los estados de emergencia, se recurre, que te digo, a incremento de efectivos, pero ese incremento de efectivos, por si acaso, es reducir a las unidades normales de la policía para saturar una zona. Claro. Es lo que se ha hecho en San Juan del Lurigancho. En San Juan del Lurigancho, como te digo, 700 es el número que está, digamos, establecido. Se ha aumentado a 1.800, o sea, más del 140%. Pero si se dedicara a hacer eso solamente la policía, como vemos el efecto globo, la delincuencia se está yendo a las zonas adyacentes. Hemos visto los Pero Olivos, justamente por eso, imagínese, ¿por qué de pronto, discúlpeme general, es mi pensamiento quizás civil, claro, y quizás de pronto práctico, ¿no? Práctico, porque para mí las situaciones son prácticas. San Juan del Lurigancho está viviendo uno de sus peores momentos en la historia. Hace mucho tiempo. Ya estamos viendo que hay 9 muertes en flagrancia. Porque ojo que se considera las muertes en flagrancia, más no a las muertes que llegaron a los heridos, que llegaron al hospital y mueren posteriormente. Ellos no están en esa cifra. Entonces, la cifra es mayor. Sí, para los manifestantes, que los manifestantes no iban a matar a nadie. Eso lo tenemos claro. Quizás los manifestantes iban a agarrar piedras, romper algo, perfecto, ya. Vamos a cubrir el patrimonio, el ornato de la ciudad, sí, para cuidar toda la estructura del centro de la ciudad. Se han movilizado 9.000 efectivos durante tantos días, porque la toma de Lima no ha sido un solo día. Tantos días, había 9.000 efectivos. ¿Por qué ni siquiera una semana se ha podido movilizar 5.000 efectivos en San Juan del Lurigancho? Y hablamos entre militares y Policía Nacional del Perú. ¿Por qué no se da esa misma respuesta? Quiero que me comprendas. Todo obedece no al aspecto, digamos, de la declaratoria de emergencia. Una cosa es aspectos de conflictos sociales, como era la toma de Lima. Otra cosa es el aspecto de lucha exclusivamente para disminuir la delincuencia. No podemos pensar de que, bueno, se decrete en estado de emergencia a San Juan del Lurigancho. Oiga, si hemos tenido para la toma de Lima 9.000 efectivos, oye, envíale pues 9.000 efectivos a San Juan del Lurigancho. Eso no es pensar. Pero el alcalde pensaba eso. El alcalde pensaba eso. Tanto que el alcalde mencionó, dijo, mañana salen las Fuerzas Armadas, estarán aquí en Lurigancho. La gente, bravo, porque pensaban que las Fuerzas Armadas iban a salir. Y hasta el día de hoy no salieron. Entonces, nosotros no es que no seamos irracionales. Pensamos de que con un estado de emergencia van a salir los militares, ¿no? Quiero que atiendas lo que indicó el ministro del Interior en el Congreso. Algo que pocos conocemos es de que hay una falta de efectivos policiales, ojo, a nivel nacional de 50.000, ojo, 50.000 que están faltando. Por eso es que se recurre al estado de emergencia, en donde la policía solicita el apoyo de la Fuerza Armada. Pero para que eso se ejecute, lo hemos escuchado y vamos a retraer lo que pidió el alcalde de San Juan del Lurigancho. Él hizo ver que había puesto en conocimiento que ya se habían detectado 45 zonas críticas, ¿cierto? Si yo declaro en estado de emergencia, tengo a personal de la Fuerza Armada que me va a apoyar, he incrementado más del 140% de efectivos, lo lógico es de que en esos 45 puntos críticos debía haber habido presencia policial, presencia militar e intervención. Exacto, presencia militar. Te recuerdo lo que están haciendo, solamente es control de identidad. ¿Acaso están interviniendo locales para ubicar tráfico ilícito de drogas, ubicar el aspecto de robo y receptación de celulares, el aspecto de trata de personas y prostitución, el aspecto de extorsiones? ¿Dónde están estos individuos? Esto no se está llevando a cabo. ¿Y por qué? Porque no se está cumpliendo el estado de emergencia de las 24 horas, sino solamente
9 de la noche hasta 4 de la mañana. Y esto pues es algo que no se ha previsto, no se ha planificado y es un fracaso. Es un fracaso, así como usted lo ha dicho, indudablemente es un fracaso porque en pleno estado de emergencia hemos añadido más muertos que reducido la cantidad de muertos que ya existía, solo hablando del caso de San Juan del Lurigancho, porque no estamos viendo en general el caso de San Martín de Porras, del Lince, que debe ser igual o peor, ¿no? Solo en San Juan del Lurigancho. Ahora, ayer mataron a 2 serenos, mataron a otro hombre, los acribillaron como si nada. Antes de ayer, mataron al teniente gobernador cuando estaba haciendo la inspección en una obra. Luego, antes del teniente gobernador, un día antes, a un chico de 22 años que estaba tomando sus emolientes, que de verdad ya los niños, los jóvenes, los adultos o los habitantes de San Juan del Lurigancho no saben en qué momento van a ser parte, testigos de una balacera. Una balacera que va a tener daños colaterales, general. Es terrible la situación. La violencia, lamentablemente, es algo que se ha incrementado estos últimos años por la migración, que nos han exportado este tipo de acción. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y lo interesante, cuando se entrevistan en conferencia de prensa los delincuentes, que están con arma de fuego, convictos y confesos de que han disparado el arma sin licencia, cuya pena, por si acaso, está entre 5 como mínimo solo portar, y si usas de 15 años, pero sin embargo se le da, que te digo, libertad condicional porque no hay lugares de detención. La pregunta es simple, ¿por qué así como tenemos las unidades de flagrancia de delito, ojo, que en 72 horas imponen sentencia porque tienes policía en un mismo local, policía, Ministerio Público, Poder Judicial y el aspecto de medicina legal? Porque eso no se extiende y se ejecuta, como tú me has dicho. Estas muertes que estamos viendo, por si acaso flagrancia de delito es comisión inmediata. No quiere decir que si intervienen a 3 personas, disparan a 3 que sufren heridas, unos mueren en el lugar, otros los trasladan al centro hospitalario donde fallecen, ese también es flagrancia de delito. O sea que acá lo que pasa es que a los delincuentes no hay nada que sea ejemplarizador y, que te digo, sancionador. Entonces, oye, no pasa nada. Y efectivamente, esto es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Y vuelvo a repetirte, porque nuestro Código Procesal Penal indica que como tiene que haber aspecto probatorio, el aspecto de la investigación, ojo, dura 9 meses como mínimo, puede ampliarse a 18 y si es compleja, 3 años, perdón. Entonces, si esto no lo cambiamos, y eso es cuestión del proyecto de decreto legislativo del Ejecutivo y el Congreso, oiga, en forma sumaria, que se sancione, se pene y se ejecute, ¿qué te digo? El aspecto de sentencia con privación de la libertad. Para mí debe ser no más de 30 días. 10 días para el aspecto que te digo de investigación, 10 para la defensa en juicio oral y sanción del juez, y finalmente 10 días finales en caso que apelen la sentencia. Pero igual va a haber el problema de a dónde los mandamos. ¿Qué opina usted de pronto de que desde el 10 de noviembre van a expulsar a los extranjeros que estén en delito flagrante? Ya han dicho el ministro del Interior de que no se sabe de dónde va a haber dinero, porque para expulsarlos se tiene que contratar movilidad, y en todo caso tiene que ser aérea. Pero segundo, autorización de los venezolanos, y tercero, la plata de dónde va a salir, y los policías, porque se le va a llevar. Entonces, como te digo, son situaciones, y esto como colofón, se dan, ¿qué te digo?, posibles acciones a tomar, pero no se sabe cómo ejecutarlo, y ahí está el problema. Y además, ¿cómo los van a expulsar si están en flagrante delito, general? O sea, si yo estoy como te digo, no hay expulsión con flagrancia de delito, ¿eh? Pero es lo que estaba... La expulsión tiene que ser de todas maneras con sentencia, si está que tengan comisión de delito. Acá lo que se va a expulsar es a estos migrantes que no han regularizado su documentación. Entonces, el 10 de noviembre son estos. Ahora, si se pone uno a ver en migraciones, señor, ¿qué cantidad de migrantes extranjeros entre colombianos, venezolanos y haitianos tenemos? Oiga, sobrepasan cerca de los 100.000. Imagínate,
tenemos 100.000 policías para trasladarlo, tenemos dinero para pagarle sus pasajes y lo entreguen, que te digo, en su lugar, hay autorización. No, entonces son ideas que se han lanzado como soluciones sin que se ejecuten. Sí, sin tener de pronto la base legal y el presupuesto necesario. ¿Qué opina ahora de la ley que ha salido, que dicen de que si alguien roba un celular va a ir a la cárcel de 12 a 20 años, si utiliza explosivos o algún agente motorizado para robar el celular, 30 años de cárcel, y si a consecuencia del robo del celular fallece la persona, cadena perpetua? ¿Cree que va a resultar con la fiscalía que tenemos? Porque leyes tenemos, ¿no? Un ejemplo simple. Se supone que ya se conoce por el Instituto Nacional de Estadística que diario, por día, están robando, sustrayendo 4.200 celulares por día. Así es, por día. Ponte a pensar que de esos 4.000 y pico solamente el 1% se capture en flagrancia de delito porque el delincuente está con movilidad, vale decir motocicleta, trimoto, automóvil, etcétera. ¿Cuánto sería el 1%? 40, ¿cierto? Claro. En un año tendríamos 4.600 detenidos que se debía imponer esa pena, vale decir, entre 20 y 30 años. Pregunta simple. Primero, no hay dónde ponerlos. Lo segundo, un homicidio, vale decir, una persona que va, se mete una casa, mete un disparo y mata a una persona. La pena, por si acaso, no sobrepasa los 20 años. Entonces, ¿cómo es posible que por un robo menor simple se quiera imponer 30 años, que es imposible que se ejecute porque no hay dónde tenerlo privado de la libertad? Entonces, es otra idea, otra medida populista. Dice, vamos a hacer esto, pero el problema es, ¿cómo lo vas a hacer? Oiga, no tiene respuesta. Y esto es lo que está pasando en este gobierno. Claro, algo general que me llama la atención es que Ociptel en julio del 2023 había reportado de que se estaban robando 366 teléfonos por día. Ahora, yo no sé si porque lo ordenaron desde el Ejecutivo que cambie la cifra o porque realmente ahora sí han sincerado la cifra. Se menciona de que se reportan 4.641 celulares por día. Eso quiere decir de que por hora están robando a cerca de 200 personas. Entonces, mientras que yo voy a hacer un programa de 2 horas, ya robaron a 400 personas en todo el Perú. Es grave la situación, o sea, es fuerte. Es fuerte. Entonces, ahora... Mira, el año 2016 se dio una ley, una ley en el Congreso, en donde las empresas que tienen que ver con la telefonía, vale decir, Claro, Movistar, Pitel, esos señores, si a ti te roban tu celular, tú tienes que comunicar como propietario de este hecho, inmediatamente la tarjeta SIM debe eliminarse, vale decir, esos celulares no tienen cómo volver a funcionar. Pero acá, como vemos, están vendiendo hasta chip de 5 soles y te lo instalan, que te digo, en lugares que se conocen, las Malvinas, todo lo que sean centros de receptación. Entonces, como te digo, las medidas están dadas. Lo que pasa es que, como dicen, están en papel, se ponen agua y desaparece, que es lo que está pasando ahora. Entonces, hay disposiciones que deben cumplirse, pero no se hacen. Y para mí acá, las empresas de telefonía, en caso de que no se cumpla con eliminar, que te digo, de sus registros esos celulares robados, oiga, ahí hay que ponerle una sanción económica fuerte, pues, pero que se ejecute, que se ejecute. Pero no, pues si el jefe de Ociptel es amigo íntimo de los directores nacionales de las telecomunicaciones, se van de viaje juntos, hacen parrilladas, toman su whiskycito, ¿cómo le va a estar poniendo sanción? Sí, eso estamos acostumbrados, general. Siempre estamos... Es una mafia, son mafias y eso se llama corrupción. No son mafias, son amigos. Así como Keiko y Dionisio Romero, son amigos, no son mafias, son amigos. Cada 3 minutos están robando un celular. No, cada minuto están robando 3 celulares. Cada minuto. Mientras que nosotros hemos estado hablando, general, y han robado cerca de 50 teléfonos. Es grave lo que está pasando en nuestro país. Pero, sin embargo, deben haber sanciones duras. El tema también es el tema de la fiscalía. La fiscalía los deja libre todos los días. El delincuente sabe que va a ir y que no le pasa nada.
Claro, el problema es ese, cuando comenzamos a ver cantidad de denuncias, y creo que una vez conversamos, la cantidad de denuncias anuales por delitos, según la Fiscalía, es 1.111.000 al año, fíjate, ¿eh? Pero sin embargo, cuando comenzamos a ver de toda esa cantidad de denuncias, cuántas proceden, digamos, para las investigaciones, no llegan ni siquiera al 1%. Y si a eso le agregamos ya el aspecto del tiempo, como te digo, que se produzca la denuncia y si se pase al Poder Judicial, el Poder Judicial, ¿qué sentencia se está ejecutando? Oiga, es mínimo. Por eso que los delincuentes se ríen. Y dicen, oye, no nos pasa nada. Y es la verdad, no se está cumpliendo con fechas que cumplan con lo que dice el Código Penal. Oiga, las sentencias que tenemos son fuertes. No quiere decir que porque le aumento 30 años para el que me roba un celular y eso se va a disminuir. Mentira, porque no hay forma de ejecutarla. Y esto es la verdad que nos preocupa a todos. Es terrible, de verdad, la situación. ¿Usted cree que de pronto, cuando la gente está asustada por inseguridad ciudadana, se va a desentender un poco de la política peruana? Yo lo que veo que acá, lamentablemente, de 100 personas, ojo, que sufren actos delincuenciales, solamente 15, ojo, 15 denuncian. Quiere decir que de 100 personas hay 85 que no lo hacen. Estos datos no aparecen. Entonces, cuando tú les preguntas a esa gente, señor, ¿usted por qué no denuncia? El Instituto Nacional de Estadística nos está dando dos respuestas. Primero, que es pérdida de tiempo. Y segundo, porque no le solucionan el problema. Claro. Y otro tema más, general. Ahora, ya no se denuncia. Pues, y otro tema más. Cada vez hay temor. La policía muchas veces no le acepta la denuncia, porque si acepta más denuncia, su estadística de la comisaría en criminalidad va a crecer y no va a ganar sus bonos o algo así. Eso, algo me estaban comentando, no lo sé yo. Como civil no lo sé. Falta de capacitación. No hay capacitación. Estamos viendo las escuelas que tenemos. No tienen, ¿qué te digo? Lugares para laboratorios, salas de reuniones, ni siquiera, que te digo, campos deportivos. Sin embargo, esos efectivos están saliendo y muchas veces con la famosa acelerada. Ya no estudian 3 años, ahora se están acelerando, están haciendo pues 1 año, año y medio. Ni siquiera ese personal que va a salir de suboficiales ha hecho ejercicios de tiro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oiga, modifiquemos de una vez, que te digo, modernicemos la Policía Nacional, pero si no hay forma de ejecutarlo, he visto yo en el tiempo, tú te acuerdas de Elice, de ministro, que dio el aspecto de la ley para modernización de la policía del 2030 mediante un famoso plan Mariano Santos, ¿recuerdas? Y dice, ¿qué es lo que se va a necesitar para esto? Bueno, 25.000 millones de soles, vale decir, del 2016 hasta el 2030. Pregunta simple. Del 2016 a la fecha han pasado ya cerca de 5 años y sin embargo no hay ejecución presupuestal. Están diciendo no hay armamento para el personal policial porque tiene más de 20 años. Pero igual vamos a comprar 2 Boeings. Igual vamos a comprar 2 Boeings de segunda a Canadá por el acuerdo de Otárola. Le regalamos el litio y le compramos su basura, su chatarra aérea. En fin, así andamos. General, le agradezco mucho por haberse dado el tiempo de haber estado con nosotros.